Bien, Dios te siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Vamos para el video 6. ¿Ok? Para el video número 6. Continuamos. Vamos a ir directamente a las visiones o revelaciones que Dios le revela a Pablo, que nos da un ejemplo de cómo hoy en día deberíamos de profetizar. Y si tenemos sueños y revelaciones para luego profetizarlo, ¿cómo deben de ser esos sueños? ¿Cómo deberían de ser esos sueños? ¿Ok? O esas visiones o esas revelaciones también. Comenzamos con Hechos 9, del 1 hasta el 6. Aquí en Hechos 9, del 1 al 6, vemos claramente el llamamiento de Saulo de Tarso, que antes fue llamado Saulo y luego Dios le cambió el nombre a Pablo. ¿Ok? A Pablo. Vemos que Dios escogió un hombre que era perseguidor de la iglesia. Saulo era muy perseguidor de la iglesia. Llevaba cautivo las iglesias, perseguía la iglesia, asolaba, que la palabra asolar significa como amedrentar, asustar, castigar, etc. Y hoy en día Dios no quiere que haya Saulos de Tarso amedrentando y asustando la iglesia con muchas profecías de juicio y de condenación. Porque no estamos en tiempo de llevar un mensaje de juicio, ni de condenación, ni de castigo. ¿Ok? Toda profecía tiene que venir de una manera recta, con la intención de levantar al caído y no tener prejuicio hacia nadie en específico. Lo más feo que se ve es que un profeta o una profeta, ¿verdad?, lance profecía hacia otra persona con intención como de un desquite, estén desquitándose, diciendo: ¿por qué tú piensas esto de mí? ¿O por qué tú piensas que nosotros no vamos a prosperar? No, nada de eso. Mejor ora. Ora por esa persona. Ora por esa persona. ¿Ok? Ningún profeta, o hombre o mujer, sea quien sea, que haya un problema en la iglesia, en la congregación, y que se diga que el pastor cayó en este pecado, el pastor cayó en esta falta. Ningún profeta genuino, lleno del conocimiento de la verdad de Cristo, del evangelio verdadero, se va a ir. Se va a ir. Porque si el profeta se va, daña la cosa peor. Porque la función de un profeta verdadero, como un don profético, es edificar el cuerpo de Cristo. Levantar la iglesia, levantar el pastor, llevar al pastor a una reconciliación con Cristo, calmar los ánimos, calmar la iglesia. ¿Ve? Esa es la función de un profeta. Esa es la función de un profeta. Yo no sé si ustedes se acuerdan de en el libro de los Reyes, el profeta Eliseo, en cuanto a una mujer que era viuda, y la mujer era viuda porque se le murió su esposo. Y cuando el esposo tenía una deuda que saldar y pagar, y toda mujer, y hijos también, toda mujer de un esposo que muere, y el esposo muere y no pudo pagar la deuda, los acreedores que vienen a cobrar la deuda vienen, y es la esposa la que tiene que llevar la cuenta del pago y pagar. Pero si los acreedores, que son los que vienen a cobrar la cuenta, ¿verdad?, y aunque el esposo haya muerto, si la mujer no paga, pues entonces los acreedores dicen la ley, eso según la ley. Estoy hablando conforme al diseño de la ley en el Antiguo Testamento. Pues entonces los acreedores vienen, si la mujer no puede pagar, pues se lleva la casa,
Se llevan las pertenencias de la casa, todos se la llevan. Y hasta se pueden llevar hasta los hijos también. Y la mujer estaba muy dolida y él consultó al profeta. Consultó al profeta. El profeta ayudó a la mujer. Ayudó a levantarse, a salir de ese desesperamiento. La ayudó a pagar la deuda. Y el profeta le dijo a la mujer, toma aceite, tómate muchos aceites, dejámala en unas vasijas y véndelo. Y cuando los venda, el dinero que tú recibas, puedes pagar esa deuda. Vemos que el profeta la ayudó a salir del apuro, de la desesperación. Y es un verdadero profeta, contribuye a la iglesia, a la edificación, a calmar la iglesia, los ánimos, a edificar, a consolar, a restaurar. Pero un profeta nunca le huye a un problema que está en la iglesia. El pastor cometió adulterio. El profeta dijo, bueno, me voy de aquí, me voy. Coge y huye de aquí. No, Señor, no me ha querido, hermano. Perdóneme, con mucho respeto se lo digo, mis queridos hermanos. Hay que entender bien cómo trabaja la profecía, tanto en el antiguo como en el tiempo de gracia. El profeta o la profeta como un don restaura, lleva palabra de amor, de ánimo y libera a la persona, la saca de todo eso y pone orden en la casa de Dios. El profeta nunca huye de una iglesia y se va a formar otra congregación y participa de otros lugares y sigue profetizando como si nada. Dios llamará a cuenta a esos profetas. ¿Ok? Acuérdense que dentro de las iglesias del mundo entero hay gente que miran. Están mirando y saben lo que está pasando. Y no necesitan ser profetas. Solamente conocer la palabra es suficiente. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Vamos aquí. Aquí vemos un hombre llamado Saulo, que por más débil y más rechazado que fuera este hombre, Dios lo llamó. Y si hay un llamamiento, hay una elección. Si hay una elección, hay un llamamiento. Y si hay un llamamiento, hay propósito. Y si hay propósito, hay bendición. Un profeta siempre va a recordar a un pastor un llamamiento. ¿Okay? Eso es bien importante de un profeta. Alabado sea el nombre de Jesús. Un profeta genuino, sea hombre o mujer, va a decirle al pastor, tranquilo, Dios te llamó. Dios te llamó y la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Vamos a orar. Vamos a levantar este ministerio que siga adelante. No vamos a ocasionar un escándalo. No, un profeta nunca divide una iglesia. Muy peligroso eso. Dios siempre demanda a los profetas que mire cómo edifica. Por eso Pablo dice en Corintios, mire cómo tú sobreedificas en el cuerpo de Cristo. Mira cómo tú estás edificando, si estás edificando correctamente. ¿Ok? El don profético es un ministerio, es un don, un llamado de Dios de mucho respeto, de mucho valor, pero hay que valorizarlo y llevarlo a cabo correctamente. Porque de acuerdo a eso la iglesia puede ser bendecida, edificada, firme, fortalecida, cimentada en la cruz de Cristo, en la roca, o puede ser que la iglesia se divida y se corrompa. Y hoy en día hay muchos profetas, sea hombre o sea mujer, que están dividiendo y corrompiendo la grey ministerial. ¿Ok? Ok, hermano. Perdona que yo le hable a este hermano. Discúlpame. Tengo buenas intenciones porque mi propósito es edificar. ¿Ok? Aquí Saulo fue llamado por Dios. Y aunque se dice aquí en muchas iglesias, muchas de estas iglesias murmuraron. Muchos judíos murmuraron. Sí, murmuraron. Y dijeron, este hombre, incluyendo Ananías, se quejó. Ananías se quejó y dijo a Dios, este hombre persigue a la iglesia, asola a la iglesia, es así. Tranquilo. La función de Dios es llevar una palabra, que el más despreciado es el más importante para Dios. ¿Ok?
Esa es la función de la iglesia y de un profeta. El más que desprecie para Dios es una elección importante. Una elección de parte de Dios importante y de ejemplo. Vemos más adelante en el versículo 4 hasta el 6 dice: y cayendo al suelo escuchó Saulo una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo contestó y dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y allí se te hablará sobre lo que tú debes de hacer. ¿Cuál es el llamado de Saulo? El versículo 15 comienza a revelar. El versículo 15 comienza a revelar. Dice: y el Señor le dijo a Ananías. Ananías fue el que ayudó a Saulo. Y el Señor le dijo: levántate y ve, porque Él me es instrumento elegido, escogido, para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y entre los hijos de Israel. Porque yo demostraré a Él cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. ¿Okay? En las batallas y las luchas, Pablo tenía temor, miedo. Sí, se lo dijo Dios. Se lo dijo Dios. Pablo era un hombre de mucha debilidad. Dios le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Ve? Un profeta le dice eso a un pastor para que se restaure. Bástate en la gracia, Dios te va a fortalecer, te va a restaurar. Esa es la función de un profeta, no es dividir una iglesia, no es salir huyendo. No, mi amor, no, perdóname. No, mi cariño, mi amor chulo. Perdona que hable chulo, es una falta de respeto, quizás lo digo con mucho respeto. Pero como yo les siento un gran cariño a ustedes, pues hablo así de esa forma, por un gran amor y cariño especial espiritualmente que yo tengo con ustedes. Así no funciona un profeta, ni tampoco un apóstol. ¿Ok? Entonces Dios le dijo aquí: porque instrumento elegido es para llevar mi nombre a los gentiles. O sea, ¿cómo se habla? ¿Cómo se profetiza? ¿Cómo Dios le revela a Pablo de cómo lleva la palabra? Esto es palabra profética. Todo lo que tenga que ver con un llamado para llevar la palabra, eso es profecía. Todo lo que contenga el llevar la palabra de Cristo, eso es profecía. ¿Ok? Entonces, vamos a ir también más adelante, también aquí, cuando dice Pablo en Hechos 20 del 7 al 10. Vamos a buscar Hechos capítulo 20 del 7 hasta el 10. Hechos 20 del 7 al 10, vemos aquí a un hombre llamado Éutico. ¿Te acuerdas de Éutico? El joven que se durmió en una ventanilla cuando Pablo predicaba un discurso, un mensaje largo. El joven estaba sentado en una ventanilla en un segundo piso y se quedó dormido y se bajó, se cayó al piso. Vamos a ver cómo Pablo confronta y enfrenta esa situación en los momentos difíciles que nosotros, la iglesia, estemos pasando. Porque cada nosotros como iglesia enfrentamos momentos, días difíciles. Tenemos una persona enferma en el hospital y Dios quiere darnos palabras de confortación, de aliento, de esperanza en los momentos difíciles. Eso es parte del plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios. No es decirle en una profecía a una persona, decirle lo mal que tú estás. Viste, te pasó esto por esto. Eso te pasó también por esto, por desobediente. Ese no es el plan de Dios. Estamos destruyendo y no estamos edificando. Dios quiere que nosotros edifiquemos. ¿Ok? A pesar de lo que vemos, edifiquemos, levantemos, construyemos. Es el plan de Dios, proféticamente. Dice que versículo 7, y el primer día de la semana, estando congregados para partir el pan, Pablo hablaba con ellos, porque Pablo tenía que partir al día siguiente, y Pablo siguió hablando hasta la medianoche. Pablo siguió hablando hasta la medianoche, siguió el discurso bien largo. ¿Qué pasó? Allí había muchas antorchas encendidas. ¿Qué son antorchas? Como lámparas.
velas, lámparas, flashlight, como quieran llamarlo, luces, lámparas. Allí había antorchas encendidas en el aposento alto, donde estábamos congregados. Y cierto joven cuyo nombre era Eutico, que estaba sentado en la ventanilla escuchando el largo discurso de Pablo. ¿Por qué yo no hablo muy largo? Para que no se cansen, para que podamos descansar. Vamos a cortar el video y poco a poco vamos escuchando el video por parte, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Discúlpame, un ejemplo. Entonces dice, y el discurso de Pablo, siendo largo, este hombre joven tuvo un profundo sueño y a causa del sueño cayó del tercer piso y fue levantado casi moribundo. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Entonces Pablo descendió hacia abajo, tendió sobre él al joven, o sea, lo abrazó, lo tomó en su brazo, lo abrazó y dijo, no se turben, porque su alma todavía está en él. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos difíciles que nosotros pasamos con una familia, alguien está gravemente, la iglesia, una palabra profética, es dar consolación y esperanza. No te turbes, tranquila, tranquilo. Dios está contigo, con tu familia, con ese hijo, con esa hija que tú tienes en el hospital. No te preocupes, Dios obrará. Oraremos por él, estaremos orando por esa persona para que Dios lo restaure, se levante. Dar ánimo y esperanza es profecía. Pero decirle a una persona, hermano, Dios te bendiga, el hermano fulano sigue peor en peor, no, hermano, eso no atribuye nada a la edificación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo sí o no? ¿Estamos entendiendo sí o no? El apóstol Pablo en el libro de Hechos 16, 6 al 9, vamos a buscarlo. Hechos 16, del 6 al 9, tuvo una visión. 16, 6 al 9, dice, pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. El Espíritu Santo puede hablar. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hablar, que lo dejen hablar. No es que tú hables palabras de tu corazón, es que Él quiere hablar. Él quiere revelar su propósito. Y dice que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que fuera a Frigia y que hablara otra palabra en Macedonia. El Espíritu Santo puede hacer eso. Una profecía, Dios nos puede hablar una palabra y decir, bueno, yo quise ir a un sitio a predicar, pero Dios cambió su plan y me desvió para que predicara en este lugar, porque había una necesidad. Una necesidad, eso se llama un propósito de Dios. ¿Ok? Pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que hablara la palabra de Dios en Asia. Y dice, y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de allí mismo hacia la región de Bitinia. Pero el Espíritu Santo de Jesús, ¿ve? El Espíritu Santo de Jesús no se lo permitió tampoco. Queremos hablar muchas cosas, hermano. Yo quiero hablar de esta cosa del pastor. Pero tenemos que estar conectados con Dios a ver cuál es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú hables este mensaje o no lo hables. ¿Cuál es el propósito de Dios, del Espíritu Santo en nosotros? Pero para eso hay que conocer el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice aquí, al salir de Misia, llegaron a la región de Troas, donde se le apareció a Pablo una visión de noche. Una visión. Pablo tuvo aquí una visión de noche. Y dice que vio a un varón macedonio que estaba de pie y le suplicaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdame. ¿Cómo deben de ser las visiones y las revelaciones? Todos los sueños, visiones y revelaciones tienen que contener la obra del Evangelio.
la edificación, de exhortación, levantar al caído, ir a ese lugar y ir a ese hermano y darle palabra. Por eso es que aquí este joven decía que Dios se lo puso en la visión a Pablo, en el espíritu, en la visión, dice que estaba de pie y que suplicaba. ¿Cuántos hombres de Dios, pastores o quien sea, hay pastores o hermanos en particular que están suplicando? Dios, envíame a alguien que me ayude en este conflicto. Ven, por favor, Dios. Manda a alguien que me ayude, que me dé la mano. Estoy pasando una prueba, un dolor, estoy caído, estoy enfermo, Padre, Señor. Entonces Dios, a través de un sueño y una visión, da revelaciones, pero todo es para la obra de edificación. No es un sueño que le diga a otra persona, arrepiéntate, tú estás mal, te vas a ir para el infierno. No, eso no aporta nada a la obra salvífica de Cristo. Es así como Pablo enseña que los sueños y las revelaciones y las visiones se deben de llevar a cabo. Todo que aporte a la obra salvífica de Cristo con el plan que Dios tiene con su iglesia. De que la iglesia se afirme más a Cristo. No es que los hermanos prendan su teléfono y déjame ver qué hay aquí para entretenerme. Mira lo que hay aquí en el teléfono. Wow. Esta persona está cada día mal, palabra profética. Vamos a ver qué hay. Nada de eso contribuye. ¿Ok? Nada de eso contribuye. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces vemos también que aquí Pablo, en el libro de Hechos 10, 3 al 4, en cuanto a Cornelio, Hechos 10, vamos a buscar Hechos, capítulo 10, versículo 3 al 4, dice así: a las 3 de la tarde, vio claramente en una visión. Nos enfocamos en la palabra claramente. Claramente. A las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le dijo: Cornelio. Y Cornelio, mirando con temor, le dijo: ¿qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo: tus oraciones y tus buenas obras han subido como memoria ante Dios. Claro, el libro de los Hechos es un libro transitorio, de transición. Todavía había manifestaciones de ángeles. Todavía, por eso es que tenemos que estudiar mucho bien las transiciones, los periodos de tiempo. Porque el libro de los Hechos es un libro de transición que poco a poco va de la ley a la gracia. De los judíos al evangelio. Estaba en una transición, poco a poco. Y todavía aquí mantenía muchas enseñanzas que todavía tienen que ver con la ley, en lo que poco a poco vamos llevando a la gracia, a unas revelaciones que Dios le dio a Pablo para las iglesias. Pero, ¿cuál es el mensaje? Ahora presten atención. La visión consiste en la siguiente: a las 3 de la tarde, vio claramente una visión. Dice la palabra claro. Ay, hermano, es que yo vi algo, pero es que yo no sé, yo no puedo describir. Vi algo, pero vi algo como que estaba así, oscuro. Vi esto. Es que no sé, hermano. No sé, yo no puedo explicarlo porque no entendí bien la visión. Se veía como oscuro, como nebuloso. Algo que no entiendo. No, eso no es revelación. Las revelaciones y las visiones que Dios da son claras, limpias y claras y entendibles. ¿Ok? Limpias y claras y entendibles y comprendibles. Ninguna revelación y visión que alguien tenga y dice esto de Dios, nunca lo cuenta. Ay, es que no logro entender, vi esto y es como si fuera esto. Es como si, no, nada de eso. Esas revelaciones no son agradables. El espíritu de la iglesia, nosotros tenemos que ser edificados con la palabra de Dios, que se puede entender. Porque así Pablo lo dice. Y Pablo lo pone como, por ejemplo, los dones de lengua. Si hay dones de lengua, pero no hay nadie que las interpreta, de nada sirve.
nada sirve. ¿Estás entendiendo? Perfecto. Vamos a continuar. Disculpen que yo esté mirando el tiempo. Ya mismo tengo que cortar, porque todavía no he terminado. ¿Ok? Todavía no he terminado. Dice, en el libro de Hechos 18, versículo 9, dice Pablo, dice el apóstol Pablo, que Dios se le reveló a Pablo en una visión. Y le dijo a Pablo, no temas y no calles. Cuando Pablo predicaba. ¿Ve? Eso es una profecía. Eso está dentro de la obra de Cristo del Evangelio. En que Dios nos puede decir, no temas, habla. Pero es hablar la palabra de verdad. No es hablar engaño. ¿Ok? Ok. Vamos entonces aquí a hacer una pequeña pausa. Porque ya en el próximo video yo espero ir porque tengo una palabra específica. Y es también de hablar sobre las ministraciones. Las ministraciones que muchas veces nosotros vemos y escuchamos en las iglesias. Ese tipo de ministraciones que cuando un pastor termina de predicar, o un evangelista o pastor termina de predicar, manda a llamar a la iglesia hacia el frente, le impone las manos, algunos se caen, otros no se caen, a veces hay manifestaciones, otras veces no la hay, pero esa forma de entender y comprender lo que llamamos ministración, pues Pablo el apóstol habla de ministración en el libro de Romano, pero se van a sorprender porque Pablo describía y enseñaba la ministración a las iglesias de una manera totalmente diferente a la que hoy en día nosotros pues, hemos entendido y hemos aplicado la administración. De eso voy a estar hablando también en los próximos videos, el área administrativa. Así que hay mucho que hablar, ¿ok? Así que vamos a seguir con los próximos videos, ¿ok? En el nombre del Señor.